Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lamentaciones capítulo 4, el castigo de Sión consumado. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, porque cada día nos rodeas de cuidados y nos guías conforme a tu voluntad. Queremos en este momento pedirte, Señor, que nos bendigas con tu presencia, que nos ayudes en el estudio de este capítulo de Lamentaciones a tener la comprensión necesaria para aplicar los principios a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por acudir en auxilio de nuestra débil fe. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 4 de Lamentaciones es también un poema acróstico, pero con una estructura diferente. Aquí el profeta demuestra cómo el castigo de Dios se hizo efectivo en todos los estamentos de Judá, y aunque cruel y terrible fue tal castigo, es sin duda justo debido a que es el resultado natural del pecado. El motivo de la catástrofe es el mismo: los pecados de la clase dirigente, particularmente de los falsos profetas que sedujeron al pueblo por caminos extraviados. En la primera parte del capítulo es el lamento de Sión por su estado lastimoso. Leamos los versículos 1 al 12. Miremos primero los versículos 1 y 2. Perdió el oro su brillo, quedó totalmente empañado. Por las esquinas de las calles quedaron regadas las joyas del templo. Oro puro, así se valoraba a los habitantes de Jerusalén, pero ahora no valen más que simples ollas de barro. El poeta contrapone dos situaciones: la esplendente vida de Judá con su templo antes de la catástrofe y la miseria después de la derrota. Lo primero, la degradación del oro por barro. Se refiere tanto al templo que había sido adornado con oro como al pueblo mismo. El templo yace en ruina y sus paredes ya no son más, sus utensilios ya no están. Los hombres de Israel, los príncipes que eran valorados, vestían orgullosos, ahora no se distinguen entre la multitud de cautivos y personas que pasan hambre. Según este versículo, los hijos de Sión, cuyo valor solo podía estimarse con oro, han sido justipreciados por sus enemigos como algo casi sin valor, y así se ha registrado en su contabilidad. En verdad, es un triste comentario de bajo nivel al cual había caído Judá en los días del profeta Jeremías. La segunda degradación de la que hace referencia es la del afecto maternal. Leamos los versículos 3 y 4. Bondadosas se muestran las lobas cuando alimentan a sus cachorros, pero las crueles madres israelitas abandonan a sus hijos. Reclaman pan nuestros hijos, pero nadie les da nada. La lengua se les pega al paladar y casi se mueren de sed. Los animales salvajes como los chacales, que son despreciables, alimentan por naturaleza a sus crías, mientras que ante la severidad de la conquista en Jerusalén, las madres fueron incapaces de amamantar a sus bebés. Son como las avestruces que, según la creencia popular, se despreocupan de sus pequeñuelos. Los niños de pecho mueren de inanición. El poeta dramatiza la situación para que se entienda la gravedad de la situación de Judá. Leamos el versículo 5. En las calles se mueren de hambre los que antes comían manjares. Entre la basura se revuelcan los que antes vestían con elegancia. Nadie ha podido liberarse de la general penuria e incluso los que en la vida social tenían un lugar privilegiado ahora están vagando mendigando pan. Es una situación
de miseria total. La tercera degradación es la moral, versículo 6. Cayó Jerusalén, pues ha pecado más de lo que pecó Sodoma. De pronto se vino abajo y nadie pudo ayudarla. El pecado de este pueblo es más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Estos, siendo naciones paganas, adoradoras de ídolos, siguieron su loco camino a la destrucción total. Pero Israel era la nación escogida por Dios, llena de cuidados y privilegios, y entre mayores dones, pues mayores responsabilidades. Por lo tanto, su castigo es más severo que el de Sodoma y Gomorra. También se habla de la degradación de aquellos nobles, versículos 7 y 8. Increíblemente hermosos eran los líderes de Jerusalén. Estaban fuertes y sanos, estaban llenos de vida. Tan feos y enfermos se ven ahora que nadie los reconoce. Tienen la piel reseca como leña, hasta se les ven los huesos. Los nobles, que en hebreo se dice Nazir, que significa consagrado, es una referencia a los que hicieron voto de nazareo. También se refiere a los que fueron consagrados para un oficio especial, pero en un sentido general a los dirigentes, los príncipes o los que ocupan elevados puestos. Se refiere al aspecto imponente que una vez habían tenido los dirigentes de Judá, pero ahora están tan flacos, tan mal vestidos, llenos de polvo, no hay en ellos nada digno de admirar. Están irreconocibles. Mejor era morir en batalla que morir de hambre. Versículo 9. A falta de alimentos, todos mueren poco a poco. Más vale morir en la guerra que morirse de hambre. La muerte lenta por hambre es más trágica y deshonrosa que la del que muere en el campo de batalla luchando contra el enemigo. Se lo considera un héroe. Una degradación total hasta que las madres se comen a sus hijos. Versículo 10. Destruida ha quedado Jerusalén. Hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos. La culminación de la miseria del asedio está representada por escenas de canibalismo que muestra cuán grande ha sido la calamidad sobre Jerusalén. Mujeres que una vez fueron madres tiernas y compasivas, en la extrema angustia provocada por el asedio, han comido a sus propios hijos. Versículos 11 y 12. El enojo de Dios fue tan grande que ya no pudo contenerse. Le prendió fuego a Jerusalén y la destruyó por completo. Terminaron entrando a la ciudad los enemigos de Jerusalén. Nadie en el mundo se imaginaba que esto pudiera ocurrir. Entonces el profeta lleva a la reflexión que esta nación, que se sentía segura, que pensaba que nunca iba a caer en manos de los enemigos, pues sus enemigos entraron por las puertas y la destruyeron. Y se reconoce que se debe a la intervención divina. Toda la catástrofe de Judá ha sido castigo enviado por la ira vengadora de Jehová, que se ha ensañado contra su pueblo escogido debido a sus infidelidades. Consecuencia de ello es que hasta los cimientos de la nación han desaparecido. El exilio babilónico representa el fin de Judá como nación. Pensemos por un momento. La sociedad actual va en degradación constante. Los valores se están perdiendo en el hogar y por ende en la sociedad. En esta época de conocimiento abunda la ignorancia. En esta época que se distingue por el progreso, lo que está pasando es que el bien está retrocediendo y donde se proclama tranquilidad y paz, lo que hay es el brote de la más terrible violencia. Este mundo va a la destrucción total a menos que Dios intervenga y ponga fin al reinado del mal, y entonces establezca su reino de paz. En los versículos 13 al 20, algunos ven la expresión de confesión de los pecados y la maldad de ellos y que había traído los resultados de la destrucción. Leamos los versículos 13 y 14. Injustamente ha muerto gente a manos de profetas y sacerdotes. Dios castigó a Jerusalén por este grave pecado. Juntos andan esos asesinos
como ciegos por las calles. Tienen las manos llenas de sangre. Nadie se atreve a tocarlos. Los dirigentes religiosos de Judá eran hombres impíos tanto de corazón como en sus hechos. La maldad de los falsos profetas y sacerdotes que persiguieron y mataron a muchos fieles hijos de Dios, pues los resultados fueron menospreciados por el pueblo, considerados inmundos, igual que el clamor de los leprosos. Su maldad hizo que se los considerara personas no gratas, y el pueblo en general ahora los mira con mucho desprecio. Sigamos con el versículo 15. En todas partes les gritan: fuera de aquí, vagabundos, no se atrevan a tocarnos, no pueden quedarse a vivir aquí. Ante la presencia de estos guías ciegos, la gente dará alerta como si fueran leprosos, gritarán: inmundos, apartaos. Estas escenas gráficas destacan el menosprecio a estos líderes que llevaron al pueblo por el camino equivocado. Trataron de huir, pero fueron alcanzados y reciben el castigo por su maldad. Miremos el versículo 16. Rechazados por Dios, los líderes y sacerdotes vagan por el mundo. Dios se olvidó de ellos. Dios los ha esparcido en medio de las naciones que los menosprecien y en donde no sentirán la mirada protectora de Dios. En estos pueblos no fueron respetados ni tuvieron consideración de su posición como sacerdotes o ancianos. No fueron reconocidos. Como prófugos huyeron de la faz de Dios y llevan su indignidad por donde quiera que vayan. Versículo 17. Una falsa esperanza tenemos, que un pueblo venga a salvarnos, pero nuestros ojos están cansados. Nadie vendrá en nuestra ayuda. El profeta se traslada a las horas trágicas del asedio de Jerusalén, cuando habían grandes esperanzas en la ayuda de potencias amigas que pudieran librarlos del acoso de las tropas de Nabucodonosor. Muchas estaban esperando la ayuda del faraón Ofra, pero Jeremías había insistido que el mejor camino era obedecer a las indicaciones divinas, cosas que ellos no hicieron caso ni prestaron atención. Versículos 18 y 19. Se acerca nuestro fin, no podemos andar libremente, pues por todas partes nos vigilan. Nuestros días están contados, aún más veloces que las águilas son nuestros enemigos. Por las montañas y por el desierto nos persiguen sin descanso. Aquí se recuerdan las escenas trágicas del asedio por las calles en las que ya no se podía transitar, porque los babilonios espiaban los pasos de los ciudadanos de Jerusalén, ya que estaban a la distancia de sus flechas. El fin trágico se acercaba y la ayuda egipcia no llegaba. Muchos trataron de escapar del cerco sobre Jerusalén y por los montes eran cazados como alimañas, sin esperanzas de salvación, ya que los enemigos eran más veloces y eran maestros para poner emboscadas por los montes y por el desierto. Versículo 20. El aliento de nuestra vida, el ungido del Señor, ha sido atrapado en sus fosas, aquel de quien habíamos dicho: a su morada viviremos entre las naciones. Lo otro que se muestra fue la degradación del rey como ungido del Señor. Esta frase fue muy destacada en los labios de David, y que no se atrevía a levantar su mano contra Saúl porque era el ungido del Señor. El rey era un siervo de Dios, debía guiar al pueblo a obedecer los mandatos divinos y establecer el orden y defender a los menos favorecidos. Pero Sedequías, quien fue el último rey de Judá, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y los que le hicieron caso lo único que encontraron fue la muerte. Israel había menospreciado todos los privilegios que Dios le había concedido. La sentencia contra la hija de Edom la leemos en el versículo 21. Gózate y alégrate, oh hija de Edom, tú que habitas en la tierra de Uz, también a ti llegará la copa, te embriagarás y te expondrás desnuda. Los edomitas eran descendientes de Esaú. La animosidad entre Esaú y Jacob había sido perpetuada por sus descendientes. Cuando los ejércitos de Babilonia invadieron Judá, los edomitas se unieron contra los judíos para saquear la ciudad. Leamos el libro de Abdías,
que tiene solo un capítulo, el versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom. Sigamos con los versículos 12 y 13. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Debido a esta actitud de Edom, se le advierte que ahora, quizás, está alegre. Ante la desgracia de Israel, se alegra, pero que el día de su juicio vendrá y su destrucción será terrible. Su alegría se tornará en llanto. Y finaliza el capítulo 4 de Lamentaciones con palabras de aliento dirigidas a Sión. Miremos el versículo 22. Ya está cumplido tu castigo, hija de Sión. Nunca más hará él que te lleven cautiva. El objetivo de este castigo enviado a Israel era salvarlo de sus pecados, llevarlos a recapacitar. Entonces Dios perdonará y restaurará. Y si este pueblo es fiel, nunca más experimentará el cautiverio. Pero la hora de la rehabilitación de Sión era la hora de la justicia divina contra Edom, que se había alegrado de la ruina de Judá. Sión será restaurada por el Dios de amor grande en misericordia y tendrá su lugar en lo más grande de la tierra. Lamentablemente, esta promesa condicional no se cumplió debido a la rebeldía de Israel. Apreciado amigo y hermano, Dios desea que nosotros, que hemos recibido los privilegios del cielo, los dones de su bondad, los que hemos sido rescatados de las tinieblas, vivamos a la luz de la verdad confiada. Grandes bendiciones conllevan grandes responsabilidades. Debemos ocupar nuestro lugar como mensajeros de esperanza y vida y levantar con valor las verdades del amor de Dios al mundo para que ellos sigan la luz y también salgan de las tinieblas. Cada día podamos consagrarnos para cumplir esa labor importante. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.